Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Cada libro es una puerta a un universo real o imaginario. Cada autor un creador, un artífice, un mago. Libros, autores, lugares e historias los descubrirás en Para viajar lejos. Con la profesora y escritora María García Marichal. Continuamos con Punto de Partida, como siempre aquí por la 1210 AM Radio El Libertador y a través del www.ellibertador.com.uy. Y acordate que podés escucharnos también en las distintas plataformas donde colgamos las entrevistas y las distintas columnas, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, donde ahí sí colgamos el video con las distintas columnas, y no solamente columnas, sino también las distintas entrevistas que tenemos aquí en Radio Libertador. Hoy, tiempo de viajar lejos. Hoy, tiempo de literatura con María García Marichal. ¿Cómo estás, María? Muy bien, Carlos. ¿Cómo estás tú? Audiencia, un saludo afectuoso. Muy bien, muy bien. Aquí estamos para compartir una columna más y bueno, queremos saber qué nos trajiste esta semana. Hoy vamos a andar por los Estados Unidos, por Massachusetts. Y vamos a hablar de alguien que tiene mucho que ver con nuestro programa. Es verdad, es verdad. Que se llama Emily Dickinson, una poeta exquisitísima, una de las grandes voces de la lengua inglesa del siglo XIX y una de las grandes inmortales. Bueno, yo le robé la frase para la columna de literatura. Una de sus famosas frases es... para viajar lejos, nada mejor que un libro. No hay nada mejor ni mejor nave que un libro. Exactamente. Esa frase maravillosa de Emily Dickinson es la que da nombre a nuestro segmento. Entonces, mejor honor para ella que hablar de ella, de Por supuesto. Emily Elizabeth Dickinson, que nació el 10 de diciembre de 1830 en Amherst, Massachusetts, Estados Unidos, y falleció el 15 de mayo de 1886 con 56 años, no los había cumplido todavía, 55, en el mismo lugar. Y ahora vamos a ver por qué, porque su vida fue una vida realmente retirada. Su padre fue un abogado, un hombre muy culto, el padre de Emily, un hombre de una gran formación académica, pero además un hombre muy lector, pero un calvinista muy austero, al estilo de los burgueses calvinistas de la Nueva Inglaterra del siglo XIX, ¿no? Sí. Que vivían, digamos, con el trabajo como el eje de sus vidas. Una vida que no quería decir de privaciones, pero sí de austeridad. Con respecto a los horarios, con respecto al trabajo, con respecto a lo que se consumía, con respecto a quienes se empleaba, o sea, un hombre sumamente rígido, pero un hombre de gran bondad. Emily entonces, al tener ese entorno, fue educada en una rígida formación calvinista que la marcó para siempre, porque más allá de que ella sublima en un momento de su vida todo su escepticismo, era una escéptica. Su mente muy grande, su inteligencia superior, la hizo ser una mujer escéptica. Pero a su vez, ese escepticismo la llevó por un camino de sublimación intelectual y espiritual, claro, hacia una fe mucho más, digamos, íntima y una relación con Dios muy poderosa. Es decir, que fue un camino muy particular el de Emily Dickinson, porque fue un camino de la inteligencia y el academicismo hacia la fe y hacia incluso el misticismo en algún momento. Muy bien, la lectura fue fundamental para ella desde muy niña y así conoció a autores de los que más adelante vamos a hablar, como Henry David Thoreau, Ralph Waldo Emerson, que son poetas, ¿no? Que vamos a trabajar después con ellos, cuando además
digamos, vayamos avanzando en los distintos espacios geográficos que tiene la literatura, y a los novelistas Nathaniel Hawthorne y Harriet Beecher Stowe, la autora de La cabaña del tío Tom, Claro. entre otros, ¿no? Entonces a ella le gustaba muchísimo leer a Harriet Beecher Stowe, de quien también vamos a hablar cuando hablemos de algunos de los autores estadounidenses del siglo XIX. Tomaremos a Harriet como una de las grandes novelistas de su época. Poco después de los 20 años, Emily optó por aislarse del mundo. Ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser una chica jovencita que además cuando buscan en las plataformas y vean su imagen van a ver que era bonita, sumamente interesante? ¿Por qué se aisló? Bueno, su aislamiento tuvo que ver principalmente con esa búsqueda interior constante que tuvo. Tuvo esa búsqueda interior que pasó desde el escepticismo hacia la fe a través de un proceso largo. Se aisló, Carlos, audiencia, y se vistió de blanco. Siempre. Eligió vestirse de blanco. Ella decía, mi blanca elección. Siempre estaba vestida de blanco. Emily amaba la luz. Entonces, el blanco resplandecía. No olvidemos que rechaza la luz. Entonces, eso que esplendor, esa blancura, ese brillo, era lo que ella quería alcanzar espiritual e intelectualmente. Así que se aísla con poquito más de 20 años, siendo casi una nena, y se vestía de blanco siempre. Es una opción que llama la atención, porque llama la atención debido a que hace de lo que es lo cotidiano algo que ella procesa interiormente, intelectual y espiritualmente. Se aisló a tal punto que tenía trato con muy poquitas personas, su familia y algunas personas directamente, y con algunos escritores como Samuel Boswell, con quien tuvo una muy nutrida correspondencia. Significa que principalmente se trataba con otras personas a través de cartas y con las poquitas personas con las que se rodeaba en casa. Llevó una vida de gran austeridad, casi monástica, viviendo en la casa de su padre y de su madre, en su casa paterna, dedicándose a las tareas de la casa. Y como tantas mujeres de la época, ¿qué hacía? Escribía a escondidas. Escribía Emily a escondidas. Poemas, pensamientos, reflexiones, en una hoja de papel, un cuaderno, una libreta, un papel de embalar, y los guardaba en cajones. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las hermanas Brontë? Sí. ¿Se acuerdan que escribían y guardaban? Bueno, hemos hablado de muchas de ellas, de Jane Austen, por ejemplo, más allá de que después publicó. Pero era una época en la cual la mujer no tenía, digamos, la apertura en el medio como para que su obra fuera transmitida. Además, imagínense, una mujer aislada, una mujer con un interior extremadamente rico, que lleva una vida monástica, que vive encerrada, escribía para guardar. Después de su muerte, cuando se abrieron sus cajones, los cajones de su ropa, sus cofres, se encontraron más de 1800 obras. Tan es así que sus poemas están numerados. Están, digamos, clasificados. Después vamos a ver que hubo 2 autoras, una de ellas es su sobrina, que los clasificaron por temática y están numerados. 1800 obras entre poemas, reflexiones y pensamientos. ¿Qué tal? Escribía la chica. Sí. Estamos hablando de que se escribía con pluma y tinta en los papeles que ella encontraba y que podía, ¿no? Imagínense, esos más de 1800 obras encontradas en esos cajones, cofres, etcétera, que ella guardaba, reveló una de las creaciones poéticas más destacadas de la literatura inglesa del siglo XIX. Y es una de las grandes voces y de las grandes plumas de la lengua inglesa de todos los tiempos. Mirá. Emily Dickinson, con esa vida de aislamiento y esas obras guardadas en los cajones. ¿Qué te parece? Sí. Es fantástico, ¿no? Bueno, habíamos dicho que su blanca elección fue vestirse de color blanco y que también dicen muchos críticos que refleja la transparencia de sus versos, porque fue una poeta muy original. Ahora vamos a ver, a mí me encanta Emily Dickinson, me encanta. Tengo un inglés muy básico, entonces intento leer de la mejor manera posible, pero casi siempre los leo traducidos. Pero cuando se escuchan en inglés, y eso después lo vamos a ver, es fantástico.
Sus primeros poemas fueron típicos del estilo de la época, ¿no? Poemas muy bucólicos o poemas muy idealistas, y empieza a experimentar, empieza en su esa mente tan despierta, esa mente tan despabilada, esa inteligencia tan superior, empieza a experimentar con otras cosas. Con el uso de la palabra, con el uso del ritmo, es extremadamente rítmica en su poesía, y con el uso de la melodía al oír, que no es fácil en lengua inglesa, porque la melodía en lengua castellana, en lengua italiana, en lengua francesa es muy fácil de captar para cualquier escucha, pero en lengua inglesa no es fácil, porque la lengua inglesa es muy rígida. Bueno, ella logró una musicalidad ingeniosísima y una capacidad de expresar los sentimientos de manera muy, muy profunda y muy intensa. Utilizó las palabras con gran economía, es decir, jamás se excedió ni en los calificativos, ni en las expresiones retóricas, no. Muy económica en la forma de escribir y muy luminosa en la manera de expresarse, aun cuando hablara de sombras o de la muerte, por ejemplo, que fue una temática que ella nunca le temió a la muerte, pero sí la subyugó de alguna manera. A medida que fue pasando el tiempo, se hizo mucho más meditativa, entró en una intelectualidad muy, muy profunda, pero eso no hace que su poesía cambie a un experimento de tipo intelectual. No, es una poesía que todos podemos leer y que es realmente exquisita al escucharse. A pesar de esta vida aislada, estuvo muy enamorada una vez. Nadie puede saber quién fue el objeto de su amor. Ella le escribía cartas a alguien que llamaba maestro, ¿no? Digamos master con mayúscula, más que teacher, más que profesor. Master, le decía. Estuvo muy enamorada, con un amor que en su inicio fue muy apasionado y que fue sublimándolo hacia hacerlo un amor ideal. Mira, y que bueno, definitivamente cuando llega a la fe profunda, a la fe íntima, se traduce en el amor a Dios. Pero mirá lo que decía Jorge Luis Borges de ella. Claro, Jorge Luis Borges la leía en inglés. Él era bilingüe natural y él la leía en inglés y adoraba sus versos. Mirá lo que dice. No hay, que yo sepa, una vida, más apasionada y solitaria que la de esa mujer. No hay que yo sepa una vida más apasionada y solitaria que la de esa mujer. Prefirió soñar el amor y acaso imaginarlo a tenerlo. Es una opción de vida muy especial, ¿no? Sí, sí, sí. Muy además nonocentista, digamos, muy típica del idealismo de esa época, ¿no? Romántica y pre- y posromántica del siglo XIX. Si tenemos que destacar las características únicas de la poesía de Emily Dickinson, hay que marcar primero la exquisitez, esto muy personal, ¿sí? Con todo lo que yo he leído y con lo que algunos críticos han planteado, pero esto, digamos, es de mi pura experiencia. La exquisitez dialéctica. Yo me hago leer con mis hijos los poemas de Emily Dickinson porque, como yo ya te digo, mi conocimiento del inglés es básico y principalmente para un diálogo muy cotidiano. Ella es una poeta, ¿no? Exquisitez dialéctica. La extrañeza. Algunos de sus poemas son muy raros. Son raros porque encuentra imágenes que vos no... Después yo voy a leer alguno en castellano y van a decir nuestros oyentes o quienes nos vean por la plataforma lo que siente. Es raro. Algunas de las cosas que dice son raras. La oscuridad. Hay poemas muy oscuros en contraposición con esa luz. Con la luz. Ella dice que es una fantástica creadora de la luz, ¿no? Digamos, que experimenta la luz en su poesía y en su vida. Las imágenes y las sensaciones son sumamente fáciles de comprender. Las imágenes que usa y las sensaciones que ella siente, el lector o el que escucha las interpreta. Los conceptos. Hay una conceptualización muy especial. Los conceptos son muy claros, son muy de Emily Dickinson. No son conceptos que podríamos llamar el concepto del calvinismo inglés, el concepto de la burguesía Nueva Inglaterra, no.
es ella, lo que siente. La conceptualización es muy, muy especial. Y el lenguaje a la vez metafísico y emotivo. Estas puntualizaciones yo las hago personalmente, digo, pero en base a lo que he leído y a algunos de los críticos que hablan de ella y que, bueno, la tienen como una de sus grandes maestras, ¿no? Cuando ella vivía, solo 5 de sus composiciones fueron publicadas y anónimamente, poquitas. Después de su muerte y guardados se encontraron esos 1800 entre poemas y reflexiones de los que yo te hablaba, y en 1920 ya impacta como una destacada voz, una de las más prominentes escritoras de habla inglesa de todos los tiempos. Ahora, en 1924, una sobrina suya, Martha Dickinson Bianchi, publica The Life and Letters of Emily Dickinson, los poemas y las cartas de Emily Dickinson. Pero en 1930, o sea, 6 años después, Geneviève Tagart, que es una crítica y es una escritora además y una investigadora de origen francés, Geneviève Tagart, publica The Life and Mind of Emily Dickinson. La vida y la mente de Emily Dickinson. Es decir, tenemos la publicación, pero posteriormente la biografía en base a lo que escribió y su mente, su creación, su intelecto. Es decir, de alguna manera, tanto Martha Dickinson Bianchi como Geneviève Tagart van a hacer un estudio que como que se complementa de esta mujer fascinante, porque aún en su vida aislada, cotidiana, siempre igual, tenía una mente y un espíritu realmente fascinantes. ¿Cómo es la obra si vamos a definirla? Bueno, es una obra muy abundante, muy heterogénea, con una cantidad de temática. Sus poemas más logrados son los breves. Antes de salir al aire, antes de grabar esto, nosotros estábamos hablando que los poemas breves fueron tal vez los mejores que tuvo. Muchos de ellos escritos en 2 cuartetos yámbicos o cuartetos con rima AB-CB. El verso yámbico en la poesía griega y latina es un verso que termina en una palabra que tiene una sílaba átona y una tónica. Por ejemplo, pastor, amor, canción. En la primera breve y la otra larga. Y en la española se parece mucho. Es decir, hablamos de palabras breves y largas o sílabas breves y largas en el verso yámbico, ¿no? Que es una de las características de la creación poética. Si hacemos una clasificación de los poemas de Emily, podemos agruparlo. Esto lo hicieron su sobrina y Geneviève Tagart. La vida, life. La naturaleza, nature. El amor, love. El tiempo y la eternidad, time and eternity. Y ahí es donde tiene los poemas más logrados. El tiempo y la eternidad. Es donde ella es más profunda en su conceptualización. Es muy aguda, muy intensa, clarísima para abordar misterios existenciales. En sus poemas de amor, Borges también lo destaca, hay una pasión muy intensa, pero como no se realiza, va decantando toda esa parte pasional hacia una idealización y una fineza muy, muy, muy bella, de gran belleza, digamos, de gran altura. Y en el tiempo y la eternidad es donde logra esa intensidad, esa profundidad únicas, ¿no? Yo voy a leer, porque es conmovedor transmitir lo que ella lee, es conmovedor en castellano, es más conmovedor aún en inglés. Es muy seductora la poesía de Emily Dickinson. Yo, si vos me permitís, voy a leer 2 poemas de ella, en castellano, por supuesto. Y después, para terminar, mi hija Micaela Bordajandi, a quien agradezco muchísimo su participación, grabó Alguien ha muerto en la casa de enfrente, que es el poema que más me gusta de todos, e incluso como suena en inglés. There's been a death in an opposite house. Y lo va a leer en inglés y va a leerlo en castellano. Muy bien. Pero yo voy a leer estos 2 en castellano, que son dos distintos, dos muy diferentes, para que vean lo que logra en la parte incluso de la extrañeza, ¿no? Cuando cuento las semillas.
Cuando cuento las semillas sembradas allá abajo, para florecer así lado a lado. Cuando examino la gente que tan bajo yace para llegar tan alto. Cuando creo que el jardín que no verán los mortales ciega al azahar sus capullos y sortea a esta abeja, puedo prescindir del verano sin quejarme. ¿Viste qué rara la imagen, no? Y qué profundidad. En una primavera que se subyace en sus versos, ella prescinde de lo que pueda venir después, porque allí está toda la vida. Yo lo interpreto de esa manera, como que toda la vida nucleada. Es rara, pero es conmovedora. Certidumbre. Yo jamás he visto un yermo y el mar no llegué a ver nunca, jamás. Pero he visto los ojos de los brezos y sé lo que las olas deben ser. Con Dios jamás he hablado, ni lo visité en el cielo, pero segura estoy de a dónde viajo, cual si me hubieran dado el derrotero ya. Certidumbre. Es magnífico. Es además de una mujer que va logrando una fe muy intensa, ¿no? Y bueno, vamos, antes de que Micaela lea Alguien ha muerto en la casa del frente, en la casa de enfrente, que es para mí el poema mejor logrado, para mí personalmente, el que más me gusta de todos. Algunas de sus frases que están entre sus escritas. Sí, aparecen mucho en internet. Bueno, de hecho encontré la frase en un curso de frases de literatura donde habían varias frases de Dickinson. Y cuando vos me lo dijiste, yo dije, maravilloso. Yo no me acordaba de esta frase de Emily y me pareció maravilloso para nuestro segmento, para viajar lejos. Además que es estupendo. La esperanza es una cosa con plumas que se posa en el alma y canta sin parar. Es hermosa, es exquisita. Es una cosa con plumas que se posa en el alma y canta sin parar. No dice, es un pájaro. ¿Viste la extrañeza, sí. ¿No? La originalidad. El para siempre está hecho de muchos. La idea de la suma, es que me lleva a la gradualidad. Yo soy de esas personas que dibujan un cuadrado dentro de otro cuadrado, dentro de otro cuadrado, dentro de otro cuadrado, hasta llegar a un punto, ¿viste? Como una especie de perspectiva hacia lo eterno. O esa imagen de los espejos, un espejo que refleja una imagen que es reflejada. ¿Hasta dónde llega? Bueno, a mí esta frase de Emily me da esa idea. El para siempre está hecho de muchos. Una idea de espejos yuxtapuestos. Los que son amados no pueden morir, porque amor significa inmortalidad. Profunda. Y para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro. En eso estamos totalmente de acuerdo. ¿Quién no se subtrajo en un libro? Y bueno, hay libros, por ejemplo, por citar uno, ¿no? El de Tolkien, El Señor de los Anillos. Cuando entras en ese mundo, a veces no querés ni salir. Porque entras en otro mundo. Sí, a veces entras en otro universo. Uh-huh. Y entras porque lo lográs. Entonces, ella vivía aislada en la casa, por opción, en la casa de sus padres, optó por esa vida monástica de reclusión y escribía y escondía. Pero eso no quitó todo lo que llegó a vivir en su imaginación, a conocer, a saber. Hablábamos el otro día de Lovecraft y la capacidad impresionante que tuvo de crear mundos viviendo en Providence. Entonces, bueno, Emily, nuestra amada Emily, la que le da nombre a nuestro segmento, acabamos con ella en este momento. Bueno, vamos a escuchar entonces la grabación de este poema. Exacto. En inglés y en castellano. ¿Y cómo es el nombre? El nombre es Alguien ha muerto en la casa de enfrente. Y lo lee Micaela Bordajanti. Bueno, vamos a escucharlo y pasamos al otro. Y nos reencontramos con el próximo autor. Muy bien. There's been a death in the opposite house. As lately as today, I know it by the numb look such houses have always. The neighbors rustle in and out. The doctor drives away. A window opens like a pod, abrupt, mechanically.
Somebody flings a mattress out. The children hurry by. They wonder if it died on that. I used to when a boy. The minister goes stiffly in, as if the house were his, and he owned all the mourners now. And little boys besides. And then the milliner and the man of the appalling trade. To take the measure of the house, there'll be that dark parade of tassels and of coaches soon. If it is easy a sign, the intuition of the news in just a country town. En la casa de enfrente alguien ha muerto, exactamente hoy. Lo sé por ese aspecto entumecido que siempre muestran tales casas. Entran y salen susurrando los vecinos. El médico se aleja en coche. La ventana se abre como vaina, repentina y mecánica. Alguien arroja fuera un colchón. Los niños se apresuran y se preguntan si murió en él. Solía hacerlo yo cuando era niño. El sacerdote se abre paso, impávido, igual que si la casa fuera suya, y poseyese ahora a todos los dolientes, y a los niños pequeños, además. Después el sombrerero y luego el hombre del espantoso oficio entra a tomar medidas de la casa. Luego vendrá ese desfile oscuro de carruajes y de borlas pronto. Es signo fácil de entender, intuir las noticias en un pequeño pueblo.